Cultivo comercial de la Orellana. Capítulo 5. Hoy llegamos al quinto y último capítulo de la serie Cultivo Comercial de Orellana, donde haremos un resumen de los 4 capítulos anteriores, desde la descripción del hongo de la orellana y su clasificación dentro de los reinos de la naturaleza, pasando por los sustratos más utilizados en el cultivo, el proceso de siembra, la fase de inducción y propagación hasta la cosecha y distribución en el mercado. Todo esto en la compañía de nuestro chef Carlos Cuellar, quien enseña el valor nutricional y medicinal de la orellana. La orellana pertenece a los hongos comestibles. Como sabemos, también hay hongos venenosos y tóxicos. Cuando salimos de campo podemos reconocerlos fácilmente por sus colores vivos. No recomiendo tomarlos, pues así a los animales no les hagan daño. A nosotros los humanos sí. No todas las especies de hongos son para la alimentación humana. La orellana se encuentra dentro de los hongos comestibles y es preciso conocerlos de modo exacto para no confundirlos con otros muy semejantes y venenosos. Una de las formas para distinguirlos es por su color. Los venenosos poseen en su sombrero colores como el rojo, anaranjado o bien marcados con puntos diversos de colores. En cambio, los comestibles generalmente presentan color blanco o café. La orellana varía de un color café muy tenue hasta el gris y con el tiempo se puede volver amarillenta. En términos generales, los hongos son descomponedores. Ellos retornan, digamos, los nutrientes del carbono, el nitrógeno, el fósforo, magnesio, muchos nutrientes los retornan al ecosistema mediante la degradación enzimática de la madera, puede ser de material en descomposición, también ayudan a retornar, digamos, esos nutrientes al ecosistema. La vida del hongo inicia con una espora que cuando germina comienza a aparecer un filamento llamado hifa, que continúa creciendo generando una red llamada micelio. Cuando el micelio se desarrolla está listo para generar los cuerpos reproductores, los cuales son el producto, es decir, la orellana. En otros países se les conoce también como hongo ostra, girgola, seta, cogomelo u ostión. El nombre científico es Pleurotus ostreatus, que en latino pleurotus significa oreja de lado y se refiere al crecimiento del tallo, y la palabra latina ostreatus quiere decir ostra, porque se asemeja en su forma al molusco que tiene este mismo nombre. Para nuestro risotto de orellanas tenemos los siguientes ingredientes: arroz arbóreo, queso parmesano, crema de leche, mantequilla, ajo, romero para decorar, cebolla, aceite de oliva, vino blanco, orellanas y fondo de pollo. Sembrar orellana es fácil porque, digamos, la disposición de los recursos aquí en Colombia es fácil. Recursos como el aserrín o el bagazo, la pulpa de café son fáciles de conseguir. Comparativamente, la orellana tiene unas ventajas bastante grandes con respecto a otros hongos, como lo que son el champiñón y el shiitake. La orellana es muchísimo más sencilla de producir y necesita procesos mucho más cortos, no se necesita gran infraestructura, no se necesitan elementos de maquinaria demasiado grandes para poder hacer un cultivo totalmente exitoso. Las orellanas, a pesar de tener carbohidratos, no tienen el mismo origen ni generan el mismo origen almidón. Entonces, por esta razón, no son tan dañinos. Entonces salteamos el ajo primero con aceite y después con mantequilla. Se hace en ese orden para que la mantequilla no se negree tanto. Esto en fuego bajo. Las piezas del ajo que sean grandes, no tan pequeñas. Mientras sale el ajo, podemos poner un poco de cebolla también a saltear. Recomiendo esta cebolla roja. Y esto es mínimo. Entonces salteamos la cebolla con el ajo y esperamos a que quede un poco dorada o caramelizada, que también se usa. El risotto es un plato típico italiano. El arroz arbóreo tiene la característica que no se abre en el momento de su cocción, queda sellado. Una vez tome la cebolla el color doradito que estamos viendo, retiramos y reservamos.
En este mismo aceite, y dejando un poquitito de residuo de ajo y cebolla ahí, ponemos un poco más de aceite y mantequilla. Y procedemos a sellar o nacrar el arroz. Es decir, es para frenar un poco en el momento de la cocción su apertura o su cocción. La característica de un risotto es que se sirve siempre hidratado, es decir, nunca se seca como el arroz tradicional, en donde uno lo que busca es que quede abiertico y suelto en la mesa y en el plato. En este caso el risotto es un plato que se hidrata todo el tiempo. Ahí se va cociendo un poco, nacramos. Una vez queda dorado, agregamos un poco de vino blanco. Y dejamos que evapore su alcohol. Estás viendo Cultivo Comercial de la Orellana. Capítulo 5. Ahora procedemos con el picado de las orellanas en el ajo y la cebolla que teníamos previamente salteados. Solo un corte, o sea, un corte tratando de hacer julianas. Ahí se puede sentir el olor a anís de la orellana en el momento que se pica. Lo llevamos al fuego. No necesitamos un fuego muy alto. Simplemente que se pronuncien y se activen sus sabores. Los materiales que se usan para obtener el sustrato de la orellana se consiguen fácilmente en la zona en donde se produce. En Cundinamarca se consigue el capacho de la uchuva, la tusa del maíz, la cascarilla del arroz. Son materiales económicos y fáciles de conseguir para bajar un poco los costos de la producción. En el cultivo de la orellana es fundamental el lugar en donde prolifera la semilla del hongo. A este se le llama sustrato, el cual debe tener las condiciones ideales para su desarrollo, pues de allí se alimenta hasta que se desarrolla completamente. Así que, el sustrato son los materiales que puros o en mezcla, naturales, minerales u orgánicos, se convierten en el suelo del cultivo. En el caso de la orellana se desarrolla principalmente en residuos vegetales fibrosos o leñosos, como lo son troncos, bagazos, virutas, acerrines, desechos de leguminosas, pulpas de café y tamos que puede ser arroz, sorgo, cebada, heno, entre otros. Aquí en la universidad, como práctica habitual dentro de una materia que se llama Ingeniería de Bioprocesos, los ingenieros de alimentos y otros ingenieros de la universidad hacen etapas productivas en la producción de orellana. ¿Qué exploramos? El uso de distintos sustratos. Un sustrato bastante habitual para el cultivo del hongo es la viruta de madera, pero entonces en vez de usar viruta de madera usamos algunas veces otros sustratos que son residuos agroindustriales como la cascarilla de arroz. Hemos hecho trabajos también muy interesantes sobre el uso, por ejemplo, de la fibra que queda de la extracción de la palma africana, que es un material bastante abundante y sobre el cual el hongo puede crecer bastante bien. Hemos hecho ejercicios también de producción sobre el raquis, se llama, que es el vástago que queda una vez se extraen los frutos de la palma africana, que es un material lignocelulósico que puede ser un sustrato adecuado. La orellana no es un hongo muy exigente en términos del balance carbono-nitrógeno, entonces bastan estos sustratos con una pequeña suplementación para ajustar el tema de nitrógeno y crecen bastante bien. Entonces la exploración es alrededor del uso de diferentes residuos agroindustriales óptimos o útiles para el crecimiento de la orellana. Estas materias primas son sobrantes de procesos agroindustriales del arroz, del trigo, de la cebada. Son los residuos vegetales que quedan después de que se hace la cosecha del grano. Las características que debe tener este sustrato son del nivel químico y al nivel físico. Del nivel físico, ¿cuál tenemos? La humedad principalmente, esta debe estar cerca del 75%. Y en la parte química debemos tener un pH entre el 7.1 y el 7.8
para poder estar dentro del rango que la orellana puede desarrollarse tranquilamente. La primera fase de preparación del sustrato para orellana consiste inicialmente en un corte que se le debe realizar a este, que debe estar entre 15 y 25 centímetros de longitud. ¿Para qué realizamos esto? Para poder mejorar la capacidad de retención de humedad y además aumentar su densidad. Previamente al corte del tamo puede humedecerse o no humedecerse. Nosotros en nuestro caso generalmente lo humedecemos con el fin de poder cortar más fácilmente el tamo y generándole una humedad muchísimo más rápida al sustrato. A nivel de pequeño productor, después de tener listo el sustrato ya cortado, este debe ser ubicado dentro de fundas o costales compactados que tengan orificios con el fin de poder sumergirlos dentro de un recipiente con agua caliente, el cual nos va a generar la siguiente fase, que es la pasteurización. La fase de pasteurización consiste en eliminar los organismos patógenos en el sustrato por medio de calor. Consiste en sumergir el tamo dentro de un recipiente con agua, el cual se le va a elevar la temperatura por medio de un quemador de gas, o si no se tienen este tipo de implementos se puede colocar una hoguera debajo del barril con el fin de elevar la temperatura hasta los 73 a 78 grados Celsius. Esa temperatura debemos mantenerla entre 2 a 3 horas dentro del sustrato. El termómetro que se vaya a ubicar para poder medir la temperatura debe estar inmerso dentro del tamo, no en las zonas contiguas del agua, sino dentro del tamo. Lo realizamos con el fin de evitar contaminación posterior dentro del cultivo y generar un sustrato selectivo. Cuando hablamos de selectividad, ¿a qué nos referimos? A que el sustrato solamente esté disponible para el hongo, el micelio de la orellana. Pasadas las 3 horas de la pasteurización, retiramos el sustrato del recipiente, lo dejamos drenar durante unas 3 a 4 horas con el fin de poder sacar el agua y poder reducirle la temperatura hasta una temperatura de 24 a 26 grados Celsius, que es la temperatura óptima para su siembra. Después de lograr la temperatura de siembra, la óptima que necesitamos, seguimos con la aplicación de carbonato de calcio y yeso agrícola. Es muy importante que el yeso agrícola tenga análisis de laboratorio. ¿Por qué? Porque en algunas empresas este yeso agrícola tiene sulfuros, los cuales bajan demasiado el pH, muchas veces hasta 3, el cual nos va a cambiar las características químicas de este sustrato. Las dosis recomendadas de carbonato de calcio y de yeso agrícola son de 20 kilogramos de carbonato por cada tonelada de sustrato húmedo y de 10 kilogramos de yeso agrícola por cada tonelada de sustrato húmedo. Ahora tenemos nuestras orellanas ya casi listas, salteaditas, ya empezaron a tomar un color dorado. Incorporamos el arroz que habíamos previamente nacrado. Esto es para realmente una porción nomás. Mezclamos e hidratamos con el fondo de pollo. Se necesita gran cantidad de fondo. Ahora esperamos, homogeneizamos y aguardamos mientras deshidrata y empieza a cocinarse el arroz. Para prevenir enfermedades causadas por hongos, bacterias, plagas, roedores o mosquitos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, cumplir con el tiempo que requiere la pasteurización, que es de 2 a 3 horas entre 80 a 70 grados Celsius. Segundo, colocar mosquiteros o velos en ventanas, puertas y aberturas, tapones en paredes y techos, como trampas para roedores. Tercero, desinfectar cada herramienta y equipos de trabajo cada vez que se utilicen. Cuarto, limpiar y desinfectar a fondo la sala de siembra, de incubación y producción antes de utilizarlas. Al igual que cualquier otro cultivo de hongos comestibles, la orellana tiene una gran diversidad de hongos competidores y de enfermedades. Principalmente son los mosquitos. También tenemos los hongos competidores, los principales que tenemos son los hongos verdes. Dentro de estos encontramos el Chaetomium, encontramos el Penicillium y el Trichoderma. Esta es una gran familia que se toma
como uno solo porque sus características de control son muy parecidas, entonces lo vamos a llamar hongos verdes en general. Nos traen una contaminación dentro del compostaje inicialmente que se ve reflejado por problemas de higiene dentro de las salas. Por ejemplo, cuando se cosechan los racimos y no se limpian bien los huecos donde estaban, el hongo fácilmente puede llegar a estas partes que quedaron dentro de las bolsas y nos va a contaminar. Las moscas son el principal problema de la orellana. Son un problema tanto los huevos como las mismas moscas adultas. Los huevos se alimentan del micelio de la orellana y en caso de haber un hongo antagonista, las moscas adultas ponen las patas encima del hongo y lo empiezan a transportar por toda la sala. Empiezan a hacer que las esporas se volatilicen por el mismo contacto y van a otra bolsa, se posan allí y contaminan también otras bolsas vecinas de la que ya está contaminada. Eso es un riesgo grande, tener un cultivo con ese tipo de insectos. Estás viendo Cultivo Comercial de la Orellana. Capítulo 5. Aquí estamos evitando que en nuestra preparación entren insectos. Mientras seca nuestro arroz, hidratamos un poco más con fondo de pollo para buscar que esté al dente. Estamos usando en esta cocina orellanas en muy buen estado, en óptimo estado. No olviden que eso se obtuvo gracias a que se hizo un control desde que arrancó el cultivo, en tener todo bien limpio, organizado, tener esterilizado todos los ambientes que hablamos, el sustrato muy bien hecho desde que arrancamos, limpio, esterilizado y con un control de humedad bien específico. La siembra debe realizarse en un lugar cerrado. Con estas perfectas condiciones mezclamos continuamente el sustrato frío con la semilla, lanzándolas en manotadas y esparciéndolas al aire. Después de obtener la mezcla homogénea, se procede a empacarla en bolsas de 60 centímetros por 1 metro con un peso de 10 a 13 kilogramos. Llevamos las bolsas listas a la sala de incubación con temperatura entre los 23 y 26 grados durante 3 semanas. Para mantener las condiciones ambientales dentro de la sala de incubación y fructificación, se utiliza una caja para ingresar o no aire fresco. En el caso de la incubación se mantiene sin ingresar aire fresco. Entonces estamos recirculando aire constantemente por medio de un ventilador axial y homogenizamos el aire por medio del ventilador y la caja. Entonces al aire que está dentro de la sala le vamos a inyectar calor si es necesario, inyectar humedad si es necesario. La idea es cambiarle las condiciones al aire que está dentro de la sala y por transferencia de calor el aire y las bolsas y el sustrato intercambian calor y las condiciones del aire pasan a la bolsa o las condiciones de la bolsa pasan al aire. La sala de incubación debe tener el piso cubierto en concreto, con paredes rígidas hechas de ladrillo o panel sándwich. Es recomendable que tenga puertas separando la sala de incubación a la sala de inducción y cosecha para evitar la contaminación al momento de sacar las bolsas. Se aconseja colocarlas en estanterías con 4 o 5 niveles. Si en nuestra sala caben 2 estantes, mantengámoslos a una distancia entre 80 y 100 centímetros, con el fin de realizar mejor las labores del cultivo. El sitio debe estar oscuro. La temperatura debe mantenerse entre los 19 y 26 grados Celsius, con poca ventilación si es un sitio muy pequeño, pero todo dependerá del volumen de la sala. De ser necesario, colocar un ventilador que tenga la capacidad de renovar 10 veces más el volumen de la sala en 1 hora para que haya suficiente oxígeno, pero no corrientes de aire. En esta etapa el hongo se alimenta del sustrato, así que comienza a cubrirlo. Nos damos cuenta porque se presentan puntos blancos que son las primeras manifestaciones del hongo. Pasados 24 o 28 días, estos puntos blancos, que son los micelios, habrán invadido completamente la bolsa e intentarán salir por los huecos realizados. La fase de incubación dura aproximadamente entre 15 y 20 días, dependiendo de las condiciones ambientales de las que ya hemos venido hablando y dependiendo de la cantidad de semilla que apliquemos al sustrato. En este momento se inicia la siguiente fase de inducción y producción. Seguimos entonces, ponemos
mantequilla fría, crema de leche, la mantequilla, como está fría, va a tomar un ratico en homogenizar, pero este es el color que quiero, que se alcancen a ver las orellanas un poco doraditas. Este es el punto donde ya podemos ver el fondo de la olla, y todos los risotos tienen una textura más sopudita. Salpimentamos, mezclamos y procedemos a servir. Tenemos queso parmesano abundante y debido a que el tono del risotto es claro, decoramos con un color verde que nos deja ver un poco mejor la preparación. Este es el risotto de orellanas, que puede ser acompañado de un delicioso vino blanco. Si todo ha marchado bien, después del proceso de incubación de la semilla con el sustrato, pasamos a la etapa de inducción y producción, donde esperamos que el hongo fructifique o madure, pues ya cuenta con las defensas para desarrollarse. Ese proceso es conocido como flush, choque térmico o barrido, donde se colocan las bolsas a una menor temperatura entre los 18 y 20 grados Celsius, con una humedad relativa de 85 al 90% y mínima concentración de CO2. Si la sala de inducción es la misma de producción, entonces se debe ventilar con el aire del exterior durante el día y la noche, entre 3 o 4 días en un estado casi de semipenumbra. En esta fase es importante mantener la humedad relativa en un 80% para evitar la muerte de las orellanas a través del riego, es decir, la aplicación de agua, no aplicando gotas gruesas, sino con un nebulizador donde los pisos y paredes mantengan la humedad. Las orellanas están listas para ser cosechadas después de una semana desde que vemos la formación de pequeños racimos saliendo de las bolsas. Así es el fin de la fase de inducción. Sugerimos dar espacio entre una bolsa y otra para que crezcan y al momento de la cosecha quede más fácil el trabajo de recolección. Debe realizarse una revisión permanente, pues no todas las orellanas estarán listas al tiempo para ser cosechadas y algunas necesitarán más ventilación. ¿Cuándo estarán listas las orellanas para cosecharse? Tan pronto como el sombrero se encuentre compacto, carnoso y las orillas curvas hacia abajo. La recolección se hace cuidadosa y suavemente. Se toman las orellanas de la base y se realiza un movimiento de torsión. Luego, deben dejarse los orificios lo más limpios posibles. Se retira cualquier residuo de tallo para disminuir los riesgos de contaminación de la siguiente cosecha u oleada. Normalmente se cosechan 3 a 4 oleadas durante 2 meses, separadas cada una por 2 semanas aproximadamente. En general, en la primera oleada se cosecha el 50% del total de las orellanas. Aquí principalmente identificamos ya el grosor del borde de la orellana. Entonces aquí en el borde, como vemos, ya está muy delgadito, pero siempre tiende a tener su forma cóncava. Por ejemplo, aquí ya empieza a pasarse, que aquí ya está como más paralelo. Entonces ya identificamos este racimo para su extracción y su cosecha. Entonces lo que hacemos primero es identificar de dónde está el hueco para hacer la extracción. Entonces, si tenemos este racimo, así identificamos que el hueco queda por detrás. Entonces ahí empezamos y sentimos como la raíz del racimo y le hacemos fuerza muy delicadamente para no dañar nada, y aquí se nos sale un racimo. Entonces el racimo, aquí como vemos, ya tiene unos filamentos, ya tiene su borde como ya en su etapa de maduración máxima, entonces ya tenemos la extracción. Lo que hablábamos del color característico grisáceo que teníamos, aquí algo se siente o algo se percibe de grisáceo, pero entonces ya principalmente su color blanco ya es más homogéneo dentro del racimo, entonces ya identificamos para la extracción. Normalmente cuando se cosecha el racimo completo, hay algunas que son tamaño pequeño, otras mediano y otra grande. Lo que se hace es, en el momento de la post cosecha, dividir los diferentes tamaños. Algunos de los tamaños grandes, por lo general, los utilizan a granel, es decir, no se empacan ni se envuelven para entregarlos,
si nos entregan simplemente en cajas que no tengan humedad para poderlas enviar directamente para su proceso agroindustrial. Las que son pequeñas y medianas generalmente se plastifican, se colocan en bandejas de icopor, las cuales tienen pesos entre los 200 y los 500 gramos. En Colombia, los principales centros de consumo de hongos comestibles se encuentran en las grandes ciudades por su alto número de habitantes y por su mayor nivel de ingresos. Según la Asociación Nacional de Productores, Comercializadores y Transformadores de Hongos Útiles, los canales para comercializar la orellana son las plazas de mercado, comerciantes y procesadores, cadenas de supermercados, restaurantes especializados en comida internacional. Hasta aquí nuestro último capítulo de la serie Cultivo Comercial de Orellana, destacando su crecimiento en la participación del mercado nacional, por tratarse de un cultivo con facilidades de producción y cualidades nutricionales. No queda duda que la orellana es un producto que garantiza a su cultivador y consumidor grandes beneficios. Acabas de ver Cultivo Comercial de la Orellana. Capítulo 5.